Quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2. Un mandato de David a su hijo Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David habla con su hijo antes de morir y le dice lo que él tiene que hacer para que le salga bien todo. Le da instrucciones. En el capítulo 15 de Primera de Samuel nos encontramos un subtítulo. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, se encontrará un subtítulo que dice allí: Saúl es desechado. ¿Por qué fue desechado Saúl? Por la desobediencia. Eso significa que nuestra desobediencia nos acarreará ciertas dificultades y ciertos problemas. Y por tanto, David le recomienda, como un papá que ama a su hijo, de que siga los mandamientos, los decretos, los estatutos que están en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda. No le dice que lo haga de acuerdo a lo que él piense o crea, sino que de acuerdo a lo que está escrito. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchas personas que fueron obedientes a la palabra. En el capítulo del libro de Génesis 22, nosotros nos encontramos allí personas, porque aquí le está diciendo: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, basado en el final del verso 8 del libro de Josué. Es donde estamos cerrando. Pero cuando hablo del capítulo 22, Abraham no pone condiciones. Abraham simplemente escucha lo que Dios dice, y como un hijo obediente, así como lo son todos ustedes, hijos obedientes, entonces Abraham va a hacer lo que Dios le está declarando. Porque Abraham sabía que si él hacía lo que Dios le declaraba, iba a ser un hombre bendecido, porque ya lo había experimentado. Por cuanto uno de los milagros más grandes que Abraham vio fue de que su señora era estéril y no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le otorgó un hijo, y como Dios le entrega un hijo, entonces en esa situación él sabe que lo que Dios pide es porque estamos preparados para hacerlo. Lo que Dios le va a pedir a usted y a mí, estamos en capacidad de hacerlo. Si tú quieres hacer o no lo que Dios dice, eso corresponde a cada uno de nosotros. La obediencia de Abraham, por eso es que fue clave. Abraham fue llamado el padre de la fe. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no pone objeciones, simplemente él deja todo allí, aunque algunos lo siguen, entre ellos Lot, que era parte de la familia. Pero todos esos pasos, Dios miró cómo aquel hombre era obediente. Dios te formó a ti y a mí, y Dios sabe que nosotros tenemos la plena capacidad de ser verdaderos hijos obedientes, que lo que Él diga no es gravoso. Ningún papá hace cosas o le pide cosas a sus hijos que sean difíciles.
Daniel y sus amigos vienen y dictan una ley, pero Daniel primero en el capítulo 1 habla de que él no quiso contaminarse con la comida de aquel lugar. Y cuando levantan la estatua y querían que le adoraran, ellos no hacen caso. A pesar de las consecuencias, no obedecen a aquellos hombres o a aquel rey y a su edicto, sino que siempre están obedeciendo a Dios. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, siempre vendrán buenos resultados. Quizás no en el tiempo que usted lo quiera ver, pero la obediencia acarrea bendición, hermano. Y aunque usted no me diga amén y usted tampoco, pero la obediencia acarrea bendición. Tarde que temprano, la obediencia a Dios va a traer consecuencias positivas y buenas a nuestra vida y a la vida de nuestra familia también. Hay veces que queremos ver la bendición de Dios inmediatamente, pero Dios no trabaja con el reloj que yo trabajo. Dios no trabaja con el almanaque o el calendario que yo trabajo. Dios trabaja con su tiempo, y en el tiempo de Dios, cuando es la hora de que envíe la bendición sobre su vida, Él lo va a hacer, y la bendición va a llegar cuando usted no la esté esperando, porque la bendición de Dios de acuerdo a la obediencia que usted tenga hacia Él, porque es lo que Dios hace. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga: todo me va a salir bien. Todo me va a salir bien. Declare la palabra, amárrese a ella: todo me va a salir bien. Yo soy hijo de Dios. Repita conmigo: yo soy hijo de Dios. Por eso todo me saldrá bien, porque soy un hijo obediente. Por eso las cosas me saldrán bien. Hay veces que no esperamos, pero cuando somos obedientes, el tiempo llegará. El problema es que como seres humanos somos impacientes y queremos las cosas ya. Dios no trabaja ya, porque Dios no es mi sirviente. Un padre se siente orgulloso de sus hijos que son obedientes, pero un padre no puede sentirse orgulloso de sus hijos que son rebeldes o desobedientes. Harás prosperar tu camino. ¿Sabe quién hace prosperar el camino suyo? Harás prosperar tu camino. ¿Quién? Yo lo hago prosperar, porque las promesas de Dios están ahí para mí, pero yo soy el que las suelto, las desato y hago que esas promesas se hagan realidad en mi propia vida. No depende de Dios. Dios ya lo hizo, ahora me corresponde a mí hacerlo. Si no prosperamos, no es culpa de Dios, no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos, no es culpa de la familia. Si su camino no es próspero, no es culpa de los demás, es culpa. Dígalo duro. Dígalo duro. Eso. Pero nosotros somos los que haremos prosperar nuestro camino. Que las cosas nos salgan bien dependen no de los demás, no de Dios, depende de mí. Todo te saldrá bien. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. No hay un ser humano que quiera que algo le salga mal. Pero para que nos salgan bien, debemos ser obedientes. Porque si no, no va a haber nada positivo. No garantiza una vida sin problemas. Jesús mismo declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Sino la certeza de que con la guía de Dios tendrán la capacidad de afrontar cualquier tipo de situación. Cualquier tipo de situación podremos enfrentarlo cuando nosotros estemos siendo dirigidos por Dios. Y la Biblia es clara que dice que Dios desechó a Saúl. O sea, las bendiciones que Dios tenía para Saúl y para sus generaciones fueron desechadas, fueron cortadas, no por culpa de Dios, porque es fácil echarle la culpa a Dios. Es que no fue culpa de Dios, fue culpa de Saúl. Por eso, si hay bendiciones que no llegan a mi vida, no es culpa de Dios, no es culpa de la gente, es culpa mía, que no quiero hacer caso a lo que Dios me dice que haga. Hoy tenemos un nuevo pastor por 3 minutos.
Bienvenido, pastor. Yo soy el que presido el culto aquí. Sírvase ahí, sírvase. Solamente que vamos a hacer algo antes. Antes de entregarle el micrófono, vamos a hacer algo. Nosotros, vuelvo a repetir esto, hacemos que las cosas cambien de acuerdo a nuestra obediencia. En Daniel 1, del 3 al 4, nos dice que él fue un joven que vivió en el palacio y fue llevado cautivo a Babilonia. Quiero destacarles que él era un joven, lo que nos enseña que Dios también elija jóvenes para que le sirvan. Él tenía 3 amigos que compartían su fe y con los que se apoyaban en todas circunstancias. Esto nos enseña que nuestro entorno debe tener personas que crean y compartan nuestra fe para que nos impulsen y alienten a permanecer fieles aún en los procesos por los que pasemos. Daniel tenía un secreto para su éxito. Él oraba constantemente. Dice la Biblia en Daniel 6:10 que él oraba 3 veces al día, se arrodillaba y daba gracias a Dios. Esta costumbre de orar y mantenerse en comunicación con Dios fue la que le dio la victoria en la prueba que se le presentó. Pues Daniel fue llevado al foso de los leones por rehusarse a dejar de orar. Él sabía que su relación con Dios no era negociable con nadie, por nada ni con nadie, pero Daniel sabía que Dios no lo iba a dejar solo y que recompensaría su obediencia. Eso quiere decir, hermanos, que ser obediente no evita las pruebas. La Biblia en Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos estar confiados, ya que Dios ya venció por nosotros. Así es. También dice en Corintios 10:13 que Él no nos dará una prueba mayor a la que podamos resistir y que además con la prueba nos va a dar la salida. Este fue el caso de Daniel, que aún en el foso de los leones fue librado, pues un ángel cerró la boca de los leones. En conclusión, Dios bendijo a Daniel con sabiduría y lo hizo hallar gracia ante personas que no conocía, y esto fue un fruto de sus oraciones constantes y su obediencia. Pues a pesar de que su vida fue puesta en peligro, Daniel no dudó en seguir agradando a Dios antes que a los hombres. Mi consejo es que en el mundo vamos a encontrar personas que nos señalen, que nos juzguen por ser diferentes, básicamente, ¿verdad? Por no seguir las costumbres del mundo. Muchos se burlarán de nuestra fe, pero debemos recordar que el mismo Señor Jesucristo fue rechazado, lo señalaron y hasta de sus obras buscaron hallar fallas, ¿verdad? Propongámonos como Daniel a no contaminarnos y ser agradables a Dios. Espero que Dios los siga bendiciendo. Quédese ahí. Quédese ahí. El pasar aquí al frente, el hablar de Daniel, te confronta a ti también. Porque en el colegio, estás en el colegio, cierto. En el colegio te vas a encontrar gente que te va a querer sacar. En el colegio te vas a encontrar compañeros que van a querer hacer que tú seas rebelde o desobediente. Pero como has traído enseñanza de Daniel, entonces eso tiene que encarnarse en ti. Ahora quiero que llegues a ser un gran predicador, un gran hombre. Dios te está marcando esta mañana para que llegues a ser un predicador. Vas a tener que aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a seguir hablando. Y eso que tienes escrito ahí, lo que has leído, aunque simplemente está impregnado en unas notas y en unas hojas en blanco, con letras en negro, eso significa de que va a quedar grabado en tu corazón y te vas a recordar este día. No fueron 3 minutos, tal vez fueron 10 o 15 minutos. Eso no tiene problema. Pero el asunto es de que Dios hoy, 30 de noviembre del año 25, que quede en tu memoria, y puedes ir a testificar a tus hermanas. Dios me dio una palabra y me dijo que Él me escogió, porque Dios te escogió, igual como le dijo a Jeremías. Antes de la fundación del mundo, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios te escogió para que fueras un hijo obediente. Y el hecho que hagas esto esta mañana es porque eres obediente y tienes que seguir en esa línea, en ese camino, y entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Estamos hablando de Daniel. Estamos hablando de Daniel. Dios quiere generaciones hoy en día. Dios tiene generaciones hoy en día.
Sí, tiene que estar listo porque usted es mi sombra y usted tiene que repetir rápido. En todo lugar encontramos muchos jóvenes. En todo lugar encontramos muchos jóvenes, Pero jóvenes que se pierden. pero jóvenes que se pierden, Jóvenes que en las iglesias jóvenes que en las iglesias se enfrían se enfrían y no quieren seguir a y Dios. no quieren seguir a Dios. Pero hoy te estoy llamando a ti. Pero hoy te estoy llamando a ti. Dios te está hablando a ti, a ti, a ti. Dios te está hablando a ti, a ti, a ti. Porque Dios necesita hombres como Daniel, Porque Dios necesita hombres como Daniel, como María. como María. Y usted que me vuelve a ver ahí en la silla. Y usted que me vuelva a ver ahí en la silla. Usted que está a través de la cámara en su casa. Y usted que está atrás ahí viendo por la cámara. Dios te está llamando hoy también. Dios te está llamando hoy también. Porque Dios necesita Porque Dios necesita hombres y mujeres hombres y mujeres como Daniel. como Daniel. No importa la edad que No tengas. importa la edad que tengas. Pero Dios necesita a esos hombres Pero Dios necesita a sus hombres que no se contaminen que no se contaminen y que oren y siempre, que oren siempre. que sean obedientes. Que sean obedientes. Porque entonces Porque entonces vendrán resultados vendrán resultados sobre sus vidas. sobre sus vidas. La bendición fluirá sobre ti. La bendición fluirá sobre ti. Tú harás prosperar tu Tú camino harás prosperar tu camino. y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Porque está en la palabra Porque está en la y la palabra se cumple. y la palabra se cumple. Porque lo que Dios ha dicho, Porque es lo que Dios ha dicho. y eso se va a cumplir. Y eso se va a cumplir. Hay que tener el oído afinado. Yo no sé si para algunos esto significa algo o no significa nada. Pero esto que ha pasado estos días tiene una profundidad muy grande. Y ustedes tienen que entender algo con claridad. Obedecer no cuesta y acarrea bendición. En el colegio, en la calle, donde quiera que nos encontremos, nosotros vamos a producir que la bendición venga sobre nuestra vida. Se va a levantar una generación de jóvenes que Dios quiere usar nueva y que Dios va a usar. No es porque tengamos capacidades humanas o intelectuales. Cuando somos obedientes, Dios nos da la capacidad, porque una persona puede prepararse mucho en un colegio, en una universidad y donde quiera, en un instituto inclusive. Pero los dones, los ministerios los da Dios. Y cuando ustedes son obedientes, van a ver la gloria de Dios en sus vidas y sus padres van a ser sorprendidos de la manera en que Dios les quiere usar de una forma extraordinaria. ¿Sabes por qué estás hoy aquí? El domingo pasado no viniste, ¿verdad? Pero hoy estás aquí. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque Dios te conoce. Dios te ama. Y Dios está necesitando muchachos como tú para que le sirvan a Él. Estás aquí porque Dios te dio la oportunidad. Puede ser que cualquiera de ellos te haya invitado, pero eso va más allá. Estás aquí porque Dios está llamando a tu corazón y te dice: Fabián, yo te di la vida, yo te di todo. Hoy te he traído a este lugar para decirte que quiero trabajar en ti y quiero usarte también. Extienda sus manos para el frente. Y si alguien desea venir aquí y ponerle las manos en los hombros a cualquiera de ellos, necesito una persona para cada uno de ellos. Porque vamos a orar
Simplemente hago las cosas que Dios me dice. Adopte a algún muchacho, no importa, aunque sea por un rato. A cualquiera. No empiezo a orar hasta que todos tengan a alguien allí. Uno para cada uno. Necesito a alguien aquí, que se me quede aquí hasta que terminemos de orar. Un hermano, una hermana acá, por favor. Ven, no importa que seas tu papá. Ven, papá. Ven. Ora por tu hijo. Ora por tu hijo. Cierra tus ojos y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Usted que está en su silla y extienda sus manos y envíe bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Estamos declarando la palabra sobre ellos. Ellos quizá no entienden mucho. Ellos quizá no comprenden nada. Ellos quizá no están entendiendo lo que está ocurriendo, pero hay algo en los aires. Hay cadenas, hay puertas que se están abriendo y cadenas que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Hay una obra sobrenatural, hay una obra preciosa, hay una obra maravillosa. Hay cosas que están siendo desatadas ahora en el nombre de Jesús. Sobre esta juventud, sobre estos muchachos y señoritas, en el nombre de Jesús, hay algo especial. Usted está rompiendo algunas barreras, usted está derribando ahí, aleluya, algunas murallas. Usted está declarando la palabra y está diciendo que haya puertas que se estén abriendo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, estamos declarando la palabra sobre estos jóvenes. Y estamos desatando, Señor, esa palabra y atando a cada uno sobre la obediencia. Ellos no entienden, ellos no tienen tal vez esa capacidad ni esa experiencia, no tienen ese conocimiento, pero estamos desatando y declarando la palabra sobre la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, pero hay algo que se está desatando, que está ocurriendo en los cielos. Desato cosas en el cielo, bendición para que vengan sobre ti en el nombre de Jesús, declarando que tú eres la generación que Dios está llamando, es la generación que se tiene que levantar en estos tiempos, es la generación que va a seguir funcionando y trabajando a partir del año nuevo. Tú eres el llamado, tú eres la llamada, porque el Espíritu de Dios está sobre ti como estuvo con aquellos hombres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios reparte dones, reparte ministerio. Dios mío, que la mentalidad, sí, Padre, que la mentalidad, Jesús, que esa mentalidad pueda cambiar en cada uno de ellos, que entiendan lo que estás haciendo. Quizás, Dios Todopoderoso, ellos no tienen mucha claridad, pero Padre, en el nombre de Jesús, estamos reprendiendo al devorador. Toda obra infernal, toda obra de oscuridad, la cortamos ahora. Padre, todo desánimo ahora es quitado en el nombre de Jesús. Toda influencia de Satanás, toda influencia del mundo, toda influencia que venga de afuera sobre ellos, ahora, Señor, estamos cortando. Y Dios Todopoderoso, quitamos toda maldición en el nombre de Jesús y estamos amarrándolos. Sí, Señor, a la bendición tuya. Los amarramos a la bendición tuya. Dios, estamos declarando la palabra de fe. La palabra de fe declaramos en el nombre de Jesús. Tú harás dentro de ellos cosas hermosas. Algunos se van a levantar sin entender cómo, el por qué.
pero hay gloria que está siendo soltada, hay gloria que está bajando, hay unción que está, Señor, tomando posesión de ellos, aceite fresco sobre sus vidas. Y el Espíritu de Dios seguirá soplando sobre cada uno. Padre, bendigo tu nombre y te doy gracias por la oportunidad que tú me concedes de poder hablar tu palabra. Señor, lo que queremos es ser hijos obedientes y hacer las cosas de acuerdo a como tú nos diriges y nos guías, Señor. La juventud de esta congregación se levanta como baluarte, se levanta como columna. Estamos cerrando las puertas al enemigo, estamos cerrando todo aquello que esté abierto, cerrando en las mentes y soltando la palabra y declarando que cada uno tendrá la mente de Jesucristo y que los pensamientos de Dios estarán fluyendo en la mente con mucha facilidad, aunque ellos no lo busquen, pero el Espíritu de Dios operará de forma extraordinaria. Declaramos una generación nueva, una generación, Señor, oh Dios, que comienza a levantarse, donde muchos no entenderán y donde muchos quedarán perplejos, donde algunos dirán: ¿cómo puede ser posible? Pero es que lo que no es posible para nosotros, para ti es posible, porque tú cambias los corazones, tú mudas a los hombres, y la unción del Espíritu opera sobre ellos. En el nombre de Jesús. Ahora levanta, cada uno levanten sus manos. También los que oraron, levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo, por esta maravillosa oportunidad. Porque tú has sido bueno. Porque tú has sido maravilloso, glorioso y precioso, Señor. Te agradecemos por este tiempo, por este día, por lo que nos has permitido hacer. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los que nos miran a través de la cámara. Bendigo sus vidas también. Que ahí donde cada uno se encuentre, llegue, Señor, tu bendición sobre ellos. Desatamos esa bendición también para cada uno. Dios, que tu gloria descienda y fluya allí. Y declaro sobre este pueblo que el bien y la misericordia le seguirán todos los días. Y para ti que me miras a través de la cámara también, que tendrás lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, y que mañana tras mañana se abrirá tu oído para oír como los sabios. En el nombre de Jesús, ahí en tu alacena, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, no faltará el alimento, porque conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús serán suplidas cada una de tus necesidades. Aleluya. Y Dios guardará tu salida y tu entrada de ahora y para siempre. Dios cuidará de ti y el Espíritu Santo te guiará hacia partes buenas. La vara y el cayado de Dios estarán fortaleciendo tu vida y dirigiéndote. Y aun cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. El Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que cabalga sobre los cielos, el que es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, nunca te dejará solo o sola, sino que guiará tus pasos y te dirigirá día tras día, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.